semana nos hemos desplazado al concejo de San Martín de Luiña, en plena comarca vaqueira. Hemos venido a este lugar movidos un poco por la confluencia de historias que abarca esta parroquia. En esta parroquia en concreto, y en esta parroquia fueron fusilados varios párrocos durante la Guerra Civil, así que intentaremos también encontrar ese lugar de fusilamiento y recopilar todas estas historias de antaño. Intentaremos también hacer un pequeño paseo, un pequeño recorrido por todas las parroquias de la zona, parroquias muy enigmáticas y con mucho misterio, como por ejemplo la parroquia de Santana de Montarés, parroquia donde se pasaban las cadenas a esos tullidos, a esas personas inválidas, se dejaban las ofrendas como piernas ortopédicas, brazos ortopédicos, muletas, para intentar de alguna manera pues facilitar ese milagro y que esas personas pudieran caminar. Parroquias construidas encima de fosas comunes, parroquias como la de la China, donde alberga un gran tesoro de un incalculable valor, unas figuras de marfil. Todo esto lo podéis ver aquí en este reportaje. San Martín de Luiña, un pueblecito donde el tiempo pasa muy despacio, donde las leyendas se mezclan con la realidad, donde sus gentes recuerdan las historias que sus ancestros les contaban sin olvidar la que ellos vivieron. A continuación, les contaremos algunas de esas historias que de alguna forma marcaron este acogedor pueblo. En el centro del pueblo de San Martín de Luiña reposa imperante una hermosa iglesia datada del siglo XVIII. Esta iglesia reposa sobre otro templo con mayor antigüedad. La iglesia está construida en forma de cruz latina. Sus muros, de mampostería, tuvieron más importancia que el actual, y un notable sillar donde resaltan sus esquinas, cornisas, pilares y sus bóvedas de crucería. San Martín de Luiña fue uno de esos pueblos que albergó las armas durante la desastrosa época de la Guerra Civil, donde su iglesia fue empleada como punto estratégico de combates. Sus muros, de casi 1 metro de espesor, eran un blindaje perfecto, por lo que se usó como lugar de tiro y almacenamiento de munición. Era un polvorín perfecto. La torre de esta iglesia era un punto de vigilancia clave en este valle. Hoy en día, poco queda de esa época en San Martín, solo algunas leyendas y vagos recuerdos de lo que allí ocurrió. Recuerdos como los narrados por don Antonio, actual párroco de Luiña, y don Juan Rico Álvarez, antiguo panadero, donde nos desvelaron verdaderas atrocidades llevadas a cabo durante la guerra. En esta iglesia también confluyen, en esta parroquia, confluyen también bastantes más historias, bastante más trágicas y más tristes. Sí. La verdad que cada sitio que vamos en Asturias, no sé por qué siempre chocamos con la guerra civil. Sí. Y con bueno, aquí sí, aquí en la guerra civil, esta iglesia donde estamos ahora, actualmente, era un centro de lo que se llamaba zona roja. Y la iglesia, el techo estaba completamente destruido porque arriba estaban emplazadas todos esos armamentos, metralletas y cañones y cosas de estas, dado que las paredes de la iglesia tienen entre 80 y 1 metro de grosor. Era un búnker perfecto. Exactamente, y esto era un puesto estratégico, dado que pasa la carretera de la costa hacia Galicia y aquí hay un paso por San Martín que enlaza con la Espina, la carretera Oviedo-Albuerca. O sea, que ese enlace, pues también, sí, es la zona de, por aquí se sube por las Brañas, que ahí están las famosas rutas vaqueiras, por donde iban los vaqueiros con sus ganados a otros mercados, ¿no? Eso se llaman rutas vaqueiras. Bueno, pues si tenemos la ruta, la principal va a Cipiello, de Cipiello pasa a Brañaseca, de Brañaseca a Busfrío, de Busfrío pasa a esta sierra de arriba, la sierra de la Bordinga, y se adentra ya en terreno de Malleza, Mallecina y Salas. O sea que por aquí se puede ir tranquilamente a la feria de San Pedrón en Mallecina. Y es el camino que ya lo usaban, eso es, el camino vaqueiro. Y después se junta con el camino de Arcayana, que es también con Malleza, Mallecina, Salas y otros concejos. Es así un poquito. Ahora nos acabamos de enterar, acabamos de hablar con el panadero, como lo llaman en el pueblo, y nos comentó también sobre la parroquia, la capilla que hay detrás, que fue también cárcel. Sí, también, sí, cuando la guerra. Esa capillina, ahí fue cárcel, eso, y ahora es la capilla del Cristo.
que si nos echáis una manina, esto que se oiga más por más sitios, ¿eh? Claro, claro. Que si nos echáis una manina, pues también ahí pondríamos un Cristo, unos faroles, no tiene nada de nada porque fue completamente desvalijada. Bueno, aquí actualmente en la iglesia no tenemos el archivo de esas épocas, sería un archivo fabuloso, importante, pero ese archivo se quemó durante la guerra, se fusiló a los sacerdotes, incluso de las parroquias limítrofes, se venía aquí a fusilar aquí al lado de la iglesia, allí al lado de la panadería. Y después solo un sacerdote, que es este sacerdote que tiene una placa aquí, vino de coadjutor, después pasó la guerra y quedó aquí, pero se salvó por culpa de que le avisaron a altas horas de la noche y marchó al monte y estuvo oculto en el monte. Esa es la cuestión. Mire, se le ven ahí los ganchos todavía. Sí. Había un puente colgante que pasaba a este lado de la finca. Esto no había carretera entonces, era solamente un camino vecinal, igual que eso, ahí confluían dos caminos vecinales y cruzaba sobre el camino un puente colgante. Esta finca correspondía a aquella casa, que era la casa Conde. En su tiempo, pues en Pravia tenían solar junto a la colegiata. Aquí vivía un sacerdote. Yo nací entonces, nací cuando la guerra civil, o sea que no lo conocí todavía eso, pero entonces, ¿eso qué era? por referencias. ¿La casa del cura, eso? Aquí vivía el cura. En aquella fecha vivía uno de los curas, porque la rectoral era ahí arriba y sé que en ella vivía el coadjutor, en la rectoral, porque fue párroco más tarde, luego en el año 44 me parece, fue cuando lo nombraron párroco de aquí, de San Martín de Luña, hasta que se jubiló. Y eso, durante la guerra civil, ese señor era todavía un coadjutor. El párroco vivía aquí, un señor mayor. Y cuando eso, pues usaron esa capilla que hay ahí de San Isidro, que llamamos, la usaron como cárcel. Y en ella retuvieron 5 sacerdotes, no era de aquí más que este que lo sacaron de ahí, eso, y lo llevaron para la capilla. Y a los pocos tiempos después los ajusticiaron aquí dentro de esta finca. Eso todo lo sé por referencias. ¿Se sabe dónde los enterraron? No, también ni sé, no es posible que haya sido aquí, porque si no se hubiesen exhumado hace años. Esto cambió muchísimo el terreno. Era un promontorio. Antes aquí era un promontorio, esto estaba más alto, allí más bajo, en fin, la finca cambió de fisonomía mucho. Pero no, la fosa no fue aquí, yo creo que en su día los habrán enterrado aquí, pero fueron sumados hace muchísimo tiempo. Eso ya no tengo constancia de ello, no me diga lo que... Pero más o menos exacto, ¿qué fue? ¿Donde el naranjo? Sí, a la parte de abajo, aquí había 6 naranjos. Sí. Yo ya todavía los conocí, y aquí un limonero muy alto, donde eso, porque esto le digo que cambió mucho de fisonomía. Allí el puente colgante desembocaba aquí, era más alto esto, aquí era una rampa para entrar, esto había un portillo con una piedra muy grande, eso, sobre él, y entraban por aquí hacia arriba, era muy alto. El terreno era muy diferente de lo que es ahora. Entonces, los sacerdotes, por lo que se ve, habían ya recogido media docena, 5 concretamente, porque los que ajusticiaron aquí creo que fueron 6, y uno era que era el párroco entonces, en aquella fecha aquí, que vivía en esa casa. Entonces lo pusieron en el paredón y ahí los pusieron. Los cogieron, los metieron aquí, esto estaba cerrado, con un muro como esto, toda la finca era cerrada como eso, nada más había un portillo de entrada ahí, y los metieron ahí. Yo ya le digo que nací en el 35, no tenía edad para recordar todas esas cosas, pero en aquella fecha no vivía aquí tampoco, porque mis padres empezaron a trabajar en la panadería a raíz después de eso de la guerra, precisamente. Los cogieron cuando vivían en La Muño, y les dijeron que había que venir a producir pan, que faltaba, había escasez. No había panadero, y entonces pues los trajeron aquí a hacer pan. Lo que entonces mandaban, pues era lo que había que hacer.